Hola, bienvenidos panas a una nueva serie de Warbot llamada Milenio. Como les había anunciado en capítulos pasados, vamos a comenzar una serie nueva, en un nuevo mapa. Ya lo había dejado creado hace tiempo, estaba pensando en un buen mapa y que sea grande. Tiene diferentes biomas, por ejemplo el bioma que más sobresale es el mágico, que se llama el bioma de semilla encantada. Es el que más domina, aparte del tradicional, que es el de semillas de hierba. Tenemos diferentes biomas como el bioma de los champiñones, el bioma del campo de las sabanas, el bioma de los pantanos, el bioma de permafrost o el del invierno, como se le conoce a algunos, el bioma del desierto arcano, el bioma de la jungla, muy bueno para algunas cositas, y algunos biomas especiales como el corrupto y el bioma infernal, o como yo le llamo, el bioma de los demonios. También tenemos el bioma de los minerales, ya que todo esto tendrá un sentido para muchas cosas. Y como están viendo, el mapa es bastante bonito. He creado un pequeño lago con pequeñas cositas como dos ríos que se dividen, un pequeño puente que tendrá sus cosas, un pequeño río que se divide en dos partes, uno que los devuelve a partes del mar y otro que los lleva a una pequeña cuenca, aunque ese tiene un nombre, un pequeño golfo, o sí, parte de un golfo, que luego te lleva afuera hacia el mar, que también está en otro gran golfo, que ese sí te lleva fuera del lugar. También veremos partes del océano o del mar, ya que todo lo que está hacia los anillos exteriores es parte del mar. Esto ya es parte del océano del este. Y obviamente hay algunas islas no conectadas y a distancia. Y si te das cuenta, son las islas más peligrosas de este mundo. Entonces, para no demorarnos más, vamos a poner a las 4 razas de Warbot. Recuerden que dentro de poco vendrá la actualización 0.23 o como se llame, y va a traer 3 nuevas razas, así que no olviden que muy pronto también traeremos más razas al respecto. Estoy opinando en dejar los elfos en el bioma sagrado de ellos, algunos en este bioma de la jungla, ya que se llevan muy bien con la naturaleza, algunos enanos en el desierto y otros enanos en el permafrost, algunos orcos en los pantanos, y no es por ser racista ni por ser Shrek XD, pero también, y vamos a también a dejar unos orcos en el invierno a ver si sobreviven en ese bioma especial, y en la sabana claramente. Y vamos a dejar humanos en este bioma de las sectas, el bioma de las sectas, sí, así se llama, acá al lado. Y si se están dando cuenta, en cada bioma que es diferente hay un monolito. Eso tiene un sentido que luego veremos por qué. Y la razón principal es porque eso va a tener lore y también va a tener mucha importancia en la siguiente actualización de Warbot. También dejemos a los orcos, ya que son bastante salvajes en este bioma de los caramelos, ya que eso los ayudará a ser más resistentes, creo yo. También más humanos acá en esa parte. Recuerda que hay bastantes humanos en este planeta. Entonces, con esto debería ser suficiente como para comenzar por el momento. Vamos a dejar otros enanos por acá y unos elfos acá en el norte, en el bioma. El bioma más importante va a ser hasta que también venga la actualización que traerá más biomas. Pero es que el bioma de las semillas encantadas le da una bonificación a todos las personas que vivan acá. Bueno, ahorita no está activado, pero créeme que le da detalles. No olviden que también vamos a estar subiendo encuestas, así que en el siguiente video les voy a dar una encuesta. Para el siguiente video vamos a dejar
4 biomas, ¿ok? Entonces ustedes deben elegirlo. Voy a hacer dos encuestas donde podrán seleccionar los 4 biomas más votados. Entonces, vamos a observar lo que sucede. Ya estamos en el año 3 y vemos que los orcos y los enanos ya están naciendo. Estos son los humanos. Vamos a ver los orcos. Los orcos están conviviendo en paz con sus vecinos, los humanos de Olichi. Los humanos de Realtem están bien, estos están bien. Los enanos apenas construyendo su primera casita. Los Royals de Honors también. Los enanos todos están bien por el momento. También vamos a dejar para el siguiente video, vamos a dejar activados los desastres. Los desastres naturales aún no, esos los vamos a provocar nosotros mismos, los dioses del Olimpo, que eso los incluye también a ustedes cuando votan en las encuestas. No vamos a dejar que los biomas se expandan y coman otros biomas, así que eso está bien. Voy a dejar una encuesta. Quieren que igual las razas cuando pelean se matan. Es más la guerra. El robo de fronteras la vamos a dejar habilitada para los que son dioses. Para los que son de la misma especie. Y vamos a dejar activar las rebeliones y la expansión. Entonces, en el gran continente, se le va a llamar el gran continente, ya que pues posee bastante terreno y está bastante unido en general. Quizás algunos ríos es lo que los separan, pero están unidos. Y solamente hay cosas como esta que son islas pequeñas. Mira, estos se dividieron en 2 pueblos en vez de 1. Vamos a ver cuándo ocurre la guerra entre ellos. Los mineros tienen bastante territorio que pueden aprovechar acá. Y me encanta este enclave que ocurre, ya que eso da una posición marítima acá. Me gustaría ver puertos en esta zona. Recuerden cómo está el mundo ahorita, porque cuando finalice esta serie, que será dentro de 30 capítulos o algo, va a estar loco. En el siguiente capítulo vamos a provocar que ocurra un poquito más rápido el tiempo. Vamos a dejar un pequeño corte a ver qué ocurre. 1 minuto después. Ok, volvimos. Vamos a ver, no ocurrió nada gran cosas. Algo sí les voy a explicar. Viste que hay diferentes monolitos por ahí. Estos monolitos son lugares sagrados y especiales donde se pueden comunicar con Dios, es decir, conmigo mismo, en el que si se portan bien y hacen las cosas bien, serán bendecidos y no sufrirán tantas calamidades. Pero eso depende de qué tan devotos son. De vez en cuando, cada 10 años, por ejemplo estamos en el año 12, deberíamos tirar la primera calamidad, como lo puede ser un pequeño tornado en cada ciudad. Ok, gente, ya. Acabo de activar los tornados, vamos a ver lo que ocurre. Empiezan a crecer y empiezan a armar revuelo. Los tornados se van al mar, destruyen algunas casas, algunos biomas, pero nada grave. Escucho como un trueno, aquí sí está pasando fuerte, destruyendo el bioma. Pero como están tocando tierra, se están haciendo ya pequeños a cada rato. Estos tornados ya están destruyendo algunos barcos, más que todo algunos biomas, árboles, etc. Parece que sobrevivieron a la primera calamidad. En el año 20 haremos la segunda calamidad. A ver si sobreviven o qué. Parece que todos están bien. Hay una nueva ciudad fundada, que fue la de los enanos. Me imagino que son enanos. No, son de los humanos. Del reino de Realm of the Kui. Bueno, vamos a dejar este capítulo por hoy. En el siguiente video veremos a la primera alianza del mundo en haberse creado. Así que estará en su decisión cuál nombre se le dará para el siguiente capítulo. Recomiendo que comentes el nombre que quieres para hacer una encuesta y poder cambiar el nombre si ustedes lo desean, al menos que quieran mantener el nombre de Fable Order. Recuerden que va a ocurrir nuevas guerras. Están ocurriendo una guerra actualmente en mineros de Off-Deal y también en
Real of the Gui y Holy Shit. Lo siento, ese es un chiste en inglés que sí algunos entenderán. XD. Así que no olvides suscribirte, darle like a este video y esperar la siguiente semana o dentro de 2 semanas la segunda parte de esta serie. Nos vemos. Uy, mira todo lo que se viene, imagínense. Así que no se lo pierdan. Antes de que te vayas, por favor, no olvides mirar el segundo capítulo que lo dejo por acá. Si no te aparece el video, por favor ve suscribiéndote para que en la siguiente semana veas el video. Te estaré avisando por la sección de comunidad cuando el segundo capítulo esté listo. Así que ve a verlo.